Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En el ámbito de la vida cotidiana hay dos códigos, me refiero a dos cuerpos de leyes que probablemente sean los que tienen mayor incidencia en nuestra vida diaria. Me refiero al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles. El Código Civil se refiere a las relaciones de sustancia, a las relaciones de fondo que surten entre particulares. Y el Código de Procedimientos Civiles es el que, como su nombre lo dice, indica cuáles son los pasos que habrá de seguirse ante los tribunales en caso de que llegara a haber un conflicto entre particulares. En los últimos años ha habido una tendencia a que los procedimientos más comunes, me refiero los procedimientos civiles y los procedimientos penales, sean uniformados a nivel nacional. El primer paso se dio ya hace muchos años con el Código Nacional de Procedimientos Penales. A mediados de la segunda década de este siglo XXI, surgió una iniciativa para uniformar los procedimientos en materia civil. Este nuevo Código de Procedimientos Civiles deberá entrar en vigor en un futuro cercano. Y para conversar sobre este tema, he invitado a un buen amigo, una excelente persona y mejor abogado. Me refiero al licenciado Guillermo Ávila Saravia, a quien conozco desde hace muchos años. Guillermo obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Monterrey y posteriormente cursó una maestría en Derecho Privado en la Universidad Regiomontana. Debo decir que él ha sido abogado en algunos de los mejores y más distinguidos despachos del país y desde hace algunos años integra su propia firma. Hace algunos años fue invitado por la senadora Claudia Ruiz Massieu para integrarse con la opinión de un regiomontano a este proceso de aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Así es que el tema reviste una doble importancia. En primer lugar, porque se trata de uno de los instrumentos legales que tendrá un efecto mayor y más inmediato en la mayoría de nosotros, los ciudadanos. Y en segundo lugar, porque vamos a conocer en este programa la opinión sobre este nuevo instrumento jurídico a partir de una persona que ha estado involucrada en las entrañas mismas del proceso. Así es que, Guillermo, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y me parece que tu opinión es muy importante. Cuéntanos de dónde surge esta idea de crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles.
Bueno, Carlos, primero que nada, muchas gracias. Es un gusto y honor siempre estar en tu programa, que ya tantos años tiene, y además tú siendo un abogado tan reconocido en nuestra entidad. Y pues sí, efectivamente, recientemente se culminó la obra del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Viene todo esto a partir de la reforma constitucional de septiembre del 2017, específicamente de la reforma al artículo 73, fracción 30 de la Constitución, donde previo a diversos diálogos por la justicia cotidiana que se tuvo en diversos foros jurídicos como universidades, colegios de abogados, tribunales, paneles con expertos, al observarse que lo que la justicia cotidiana, es decir, las controversias entre particulares, ocupaban el 90% aproximadamente de los procedimientos en este país, era necesario unificar criterios, no contradecir sentencias ni instituciones. Con motivo de ello, se reformó el artículo 73, fracción 30, como he dicho, y se determinó que el Congreso de la Unión era el facultado para expedir una legislación única en materia procesal y familiar, contrario a lo que hasta ese entonces estaba establecido, que era que todos y cada uno de los códigos locales, perdón, de los congresos locales, establecían su propia legislación, dando como plazo máximo para establecer esta legislación marzo del 2018. No obstante lo anterior, el Congreso de la Unión, por diversas cuestiones que creo que no vale la pena abordar, fue omiso en emitir dicha legislación, y con motivo de ello, diversas instituciones y particulares promovieron sendos juicios de amparo, del que destacó un juicio de amparo promovido por la Barra Mexicana de Abogados por la omisión legislativa del Congreso de la Unión de emitir dicho cuerpo de leyes. Si mal no recuerdo, dicho juicio de amparo fue radicado ante el Juzgado Octavo Distrito en la Ciudad de México en materia civil, otorgando el amparo para que el Congreso de la Unión emitiera dicho cuerpo de leyes, yendo hacia la revisión las cámaras de diputados y la de senadores, y confirmándose por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la Barra Mexicana Colegio de Abogados tenía la facultad para promover este amparo al ser un colegio de abogados, y segundo, que era la obligación del Congreso de la Unión emitir dicho cuerpo de leyes. Ante esta situación, el Congreso de la Unión, teniendo la obligación de cumplimentar dicha ejecutoria y teniendo plazos muy concretos, se dio a la tarea legislativa de emitir lo más pronto posible dictámenes, proyectos y resoluciones que pudieran darse al menos vías de cumplimiento sobre la sentencia. La verdad es que el tiempo original era muy corto y se le dio como plazo final el 30 de abril del 2023 para emitir dicho cuerpo de leyes. En este contexto, las cámaras tuvieron un acierto pensando, si lo emitimos como cualquier norma tradicional, donde hay una cámara de origen, una revisora, va a empezar por la Cámara de Senadores como cámara de origen, va a pasar N cantidad de tiempo en el que lo trabaje o lo gestione la Cámara de Senadores, para ir después a pasar otro tanto de tiempo y no nos va a dar la vida, ¿no? Entonces, muy asertivamente se convocó a un comité revisor donde estuvieron representados ambas cámaras,
ambas cámaras, sobre todo de las comisiones de justicia, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, donde además también estuvieron representados, obviamente se invitó a la barra de abogados, pues, que era el propio quejoso, estuvo representado el Colegio de Notarios, estuvieron representados distintas instituciones de carácter social, porque una de las cuestiones más importantes de este código es proteger a grupos vulnerables, entonces también estuvieron representados estos grupos. Y se empezó a realizar trabajos en este comité técnico. Específicamente se realizaron 55 sesiones en las que se revisaron los dictámenes que ya se tenían o las propuestas que se tenían del código. El suscrito tuve la suerte de ser nombrado como representante de la secretaria, la senadora secretaria de la Comisión de Justicia, la senadora Claudia Ruiz Massieu, para empezar a trabajar en el código. Quiero decir que verdaderamente... Eso de suerte habrá que aclararlo, porque no es que hayan tirado una moneda al aire y a ver a quién, qué nombre nos sale. Hay que reconocer el mérito y tu trayectoria para que se hayan fijado en ti, y yo lo reconozco. Muchas gracias, Carlos. Pues la verdad sí, es algo que me dio mucho gusto. Como te digo, pues prácticamente toda mi práctica profesional la he enfocado en la materia civil, mercantil, familiar. Entonces, de repente verte involucrado en la legislación que va a regir a todo el país es algo que, pues sí lo puedo considerar como un logro profesional y social, porque no en un tema de presunción, sino en un tema de, pues, algo que me llena de alegría realmente, es decir, bueno, en algo contribuí, ¿no? Contribuí porque... Y de prestigio creo que es muy importante, porque una de las críticas que se ha hecho es que, bueno, se habla de la intervención de la barra de abogados, pero seamos un poco más precisos. En realidad intervinieron gente de la Ciudad de México que está muy involucrada en los trabajos de la barra. Cuando tú me hablas del Colegio de Notarios, no me hablas de un Colegio Nacional de Notarios, sino me hablas del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y así yo te puedo nombrar muchas asociaciones que tienen hasta de pronto una visión un tanto parroquial del país tan grande en el que nosotros vivimos. Lo que me llama la atención, y creo que es un punto central a resaltar, es que tú fuiste de las pocas personas de los estados de la República que tuvieron voz en el proceso de desarrollo de esta pieza legislativa tan importante. Sí, Carlos, mira, yo soy barrista, muy orgulloso de ser barrista del capítulo de Nuevo León. Bueno, yo también soy barrista. Sí, sin embargo, sí fue un tanto curioso, porque yo ahí me encontré con otros dos compañeros barristas que respeto mucho, la maestra Ligia González, de la Escuela Libre de Derecho, y Francisco González de Cosio, coordinador de la Comisión de Derecho Civil de la barra, que en México. Y a veces nos enfrascábamos en discusiones interesantes, y precisamente con la visión que yo tengo como litigante, pues, de Nuevo León y de otras partes que me ha tocado litigar bastante sobre todo en el norte del país, sabiendo realidades, situaciones que no operan ni en el centro ni en el sureste, ¿no? En Nuevo León, por ejemplo, nosotros tenemos en mil cantidad de parques industriales rentados por empresas extranjeras,
o donde los obligados solidarios son empresas extranjeras, y donde pues es de verdad, a veces es muy importante cómo vas a emplazar a tu aval o a tu obligado solidario, y es a veces difícil que lo entiendan otras entidades, cómo puede haber tanta diversidad o tanta comparecencia de extranjeros, etcétera, y para ellos, no sé, viendo un tema quizá más dogmático, es que el arrendamiento no es un tema de derechos reales, entonces debemos de buscarlo más en el tema del domicilio del deudor o del demandado, etcétera, ¿no? Y yo, no, Sí, es que... la visión de la gente de la Ciudad de México se concentra en los arrendamientos de vecindades en la Ciudad de México y de los problemas locales de la Ciudad de México y los problemas del norte del país, pues yo creo que tienen una dinámica propia, ¿no? Sí, exactamente. Y en general, sí, había poca gente del interior del país. La gente que era del interior del país eran jueces magistrados, pero la visión del litigante éramos pocos, más. Ahora no recuerdo si había bastantes académicos, pero no recuerdo realmente que si hubiera litigantes. Digo, a mí me gusta la academia, no me considero un académico de grado como tú lo eres, pero pues al final mi naturaleza es de litigante, ¿no? Entonces, creo que el código en general es un trabajo en conjunto muy valioso de académicos, de miembros del Poder Judicial, de litigantes. De alguna u otra forma, pues ahí pudimos involucrarnos la gente del interior. Es importante, como te digo, o es el tema que haya sido por una orden judicial. Pues yo creo que además de que es inusual, de que no es común, sí daban muchos lineamientos a lo que debía de hacerse. El mismo artículo primero del Código Nacional de Procedimientos Civiles le da un enfoque totalmente distinto a lo que nos enseñaron a los abogados en la escuela sobre el procedimiento civil. A todo mundo que nos digan derecho civil, derecho de procesal civil, te va a salir de derecho privado, ¿no? Y no es que esté diciendo que ahora sea público, pero dice que el objeto del código es regular la materia civil y familiar con perspectiva de derechos humanos. Entonces, ahora tienes en un artículo, en un mismo párrafo, estás viendo instituciones que pudieran considerarse de derecho privado, pero desde la perspectiva de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, así dice. Hay que valorar esa situación que es verdaderamente algo innovador. Ya no puedes cerrarte a tu perspectiva de que derechos entre las partes, nada más le importa entre las partes, el juez es un órgano, es una institución que nada más está vigilando el proceso y que nada sea inequiparable, ¿no? Entonces, de verdad, ya desde ahí teníamos que estar las partes o que estábamos involucrados en el proceso con otra visión, porque si no, no íbamos a llegar a ningún otro, o no íbamos a sacar el procedimiento. Es decir, para abrir boca se amplía las fuentes del derecho. Sí, definitivamente, del derecho procesal civil y familiar, ¿verdad? Que básicamente, pues ahora ya deben de, realmente todos sabemos que pues en nuestro país los derechos humanos son pieza angular, etcétera, pero ahora textualmente se dice en su primer artículo que ese es el objeto de ese código, regular con perspectiva de derechos humanos. Esto es algo totalmente innovador, que si se aplica, definitivamente va a cambiar la forma en que se lleva la materia procedimental en materia civil y familiar en nuestro país. O sea que entonces desde el arranque hay una visión totalmente distinta. Entonces creo que esto me da pie para preguntarte cuáles son las principales diferencias estructurales más allá de esta importantísima innovación y apertura
hacia nuevas fuentes del derecho? Sí, Carlos, mira, definitivamente el hecho de que sea un código que homologa instituciones en todo el país, pues es una cuestión innovadora, que tampoco se trataba de crear el hilo negro. Desde luego las controversias seguirán siendo las mismas, pero sí hay muchas cuestiones trascendentales que es muy importante que los abogados entendamos que son cambios en la práctica del derecho. Una de las más innovadoras, por ejemplo, es la eliminación de los juicios de declaración de estado de interdicción. Ya no se podrá declarar en estado de interdicción a las personas. La Corte previamente había dicho que declarar en estado de interdicción a unas personas podía considerarse inconstitucional. Como te dije, en el comité técnico había presentes representantes de instituciones que protegen grupos vulnerables. Realmente representados personas que son activistas por los derechos de las personas que tradicionalmente se les denominaba incapaces, y algo por lo que pugnaron ellos fervientemente es que no existe tal cosa como la incapacidad. Se declaró ahora en el nuevo código que cualquier persona de 18 años tiene capacidad de goce y de ejercicio. No importa cuál sea su condición, que desde luego podrá ser necesario que en algunos casos existan personas de apoyo, se dividen en dos, personas de apoyo y de apoyo extraordinario, para conocer algunas veces su voluntad, pero sin que ello sea óbice para que se violente la voluntad de las personas. Esto de verdad creo que es un cambio radical en cómo se van a llevar los procesos. Inclusive te dan la oportunidad de que si una persona que fue declarada con necesidad de tener un apoyo extraordinario en un proceso, durante el proceso resulta que ya lo puede manifestar, o que el juez observa que es posible que lo manifieste, deberá de retirarse el apoyo extraordinario y entonces conocer su voluntad. Bueno, es muy interesante este aspecto. A mí me gustaría hacer dos comentarios. En primer lugar, bueno, ya nos metimos a una figura específica que es el estado de interdicción. Y mi reacción es, por un lado, bueno, es que la declaración del estado de interdicción históricamente ha tenido un sentido muy importante, porque hay personas que verdaderamente caen en un estado en el que no les es posible manifestar su voluntad y requieren continuar actuando en el mundo. Esa es la una. Me parece que borrar una institución como la interdicción no es tan positivo. La segunda es que la sentencia esta de la Corte, que sí conozco y he estudiado, realmente, si ese es el origen, pues es un mal origen, porque es una mala sentencia, porque realmente indica esa sentencia es el resultado de negligencia judicial y mal otorgamiento de una interdicción. Y la tercera es, bueno, y los problemas entonces, ¿cómo se van a resolver? Es como te decía, Carlos, efectivamente se elimina como tal la figura de la interdicción. Sí tiene origen un tanto en esa sentencia, sin embargo no es simple y sencillamente se elimina. Es como te digo, habrá personas de apoyo, porque también se reconoce que hay personas que simple y sencillamente no pueden expresar su voluntad, y que el juez mismo tendrá la obligación de estar revisando constantemente que ese personal de apoyo y está verdaderamente fungiendo como tal,
y que está salvaguardando los derechos. La intención de este tema es precisamente que las personas que necesiten un apoyo extraordinario se encuentren debidamente representados, o más bien puedan actuar debidamente en un proceso sin que se transgredan sus bienes, sus derechos, su familia, etc. Porque también está el otro lado de la moneda, el otro lado donde comúnmente, cada vez más, el estado de interdicción es usado como una figura para atacar a personas en estados que tienen alguna enfermedad o personas en estado mayor, para quitarles el poder de tomar decisiones. Pero entonces lo que había que hacer es regular bien la institución, no agarrar un borrador y de un plumazo tacharla. Definitivamente para mí, en mi opinión muy personal, en mi voto particular, creo que la institución se le cambió el nombre, se reguló de una mejor manera. Sí, entiendo. Creo que se reguló de una mejor manera. Creo que en general, si quieres lo platicamos un poquito más adelante, pero en general, durante todo el proceso o en el proceso civil familiar, el juez tiene mucho mayores facultades. Ya nos olvidamos de que el juez es un rector y inspector del proceso. El juez participa ampliamente en el proceso. Y eso creo que es un acierto, y definitivamente en un proceso como en el de una designación de una persona de apoyo, esto va a ayudar a que esté mucho mejor regulado. Entonces, los grupos, los activistas que representan a personas en estado de vulnerabilidad, celebraron mucho esta cuestión. Es un tema que tienen mucho tiempo pugnando y luchando. Definitivamente creo que si ellos son los principales afectados y lo ven como una victoria, pues no veo por qué debe ser malo. Alguna vez yo recuerdo un proceso en lo particular. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, te dicen que una persona con síndrome de Down bastará, todos sabíamos en el estado de interdicción eran 3 doctores que vengan, ratifiquen, etcétera, pero te decía que para una persona con síndrome de Down bastaría con un dictamen de una institución reconocida. Yo promoví hace un juicio basándome en el dictamen de un laboratorio privado muy reconocido, el más reconocido en nuestro estado, con el nombre de un doctor, y el juez me contestó, me dijo que venga el doctor tal, el nombre comercial del laboratorio, a ratificar el dictamen. Entonces, definitivamente creo que eran instituciones que ponían más trabas de lo que ayudaban. Ahorita lo más importante es que desde un inicio pueden comparecer con apoyo o sin apoyo. Cualquier persona que solicite un apoyo se le tiene que designar. Esa es la parte más importante. Con independencia de que se regule, y también que está claramente señalado que cada estado deberá de regular en sus códigos civiles los procedimientos que sean compatibles con el Código Nacional de Procedimientos Civiles. A ver, creo que abres una puerta muy interesante que me gustaría explorar. En realidad son 2 puertas. Tú me estás diciendo que el estado de interdicción en realidad no es que deje de existir, sino que se le cambió de nombre. Entonces quizá la primera pregunta es, bueno, ahora ¿cuál es el nuevo nombre de lo que tradicionalmente habíamos conocido como figura de interdicción? Y la segunda es que tú me estás comentando que se abre la puerta para que los estados puedan hacer algo así como regulaciones regionales, y quizá sería muy sano que nos platicaras sobre estos 2 temas. Sí, mira, no hay una figura como tal como el estado de interdicción, porque sí se elimina. Sin embargo, se establece que hay casos particulares donde se debe de establecer apoyo
y apoyos extraordinarios, cuando alguien los requiera y cuando el juez haya agotado todos los medios para conocer la voluntad directamente de la persona afectada. Entonces, no tenemos el nombre de otra institución, pero la persona que esté sujeta a un apoyo, pues definitivamente su voluntad puede verse un tanto cuanto asistida por a la persona que sea de apoyo. Entonces, no es que se le ponga otro nombre a la institución, pero sí lo que conocíamos como tutores, curadores en otros estados o en códigos locales, van a seguir existiendo como las personas de asistencia o de apoyo extraordinario o apoyo. Pero esto será caso por caso, no una Exactamente. No tendremos que, o sea, no por regla general una persona que tenga cierta enfermedad se va a declarar en estado de interdicción. No por regla general una persona que tenga 90 años se va a declarar en estado de interdicción. Eso es una buena noticia, porque vamos a tener mucho más trabajo los abogados, porque ahora cada vez que alguien tenga un problema específico nos van a tener que consultar. Lástima de los justiciables, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero también se va a quedar ahí manifiesta la voluntad expresa del justiciable y en base a qué habrá determinado el juez si tiene o no razón para determinar si es una persona que puede expresar su voluntad o no. La tendencia o el propósito de la reforma, o más bien de esta nueva forma de verlo, es que por regla general, o sea, todos y cada una de las personas mayores de 18 años tienen capacidad de goce y de ejercicio. La excepción son ciertas personas que por circunstancias diversas no puedan manifestar su voluntad directamente. Son excepciones. No es la regla general como ahora es en los casos de interdicción. Como ahora es interdicción. Entonces, esa creo que es la diferencia mayor. Por otro lado, no es que cada estado tenga regulaciones especiales, sino lo que al final los códigos civiles locales van a seguir existiendo. Los códigos civiles. Y como tú sabes, los códigos civiles locales son los que regulan la capacidad de goce y de ejercicio, los atributos de la persona, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer o mantener tu código civil en la misma forma que lo tenías porque va a ser incompatible con la legislación procesal civil que va a requerir. Exactamente. Entonces tendrás que ajustarlo a esas formas para que pueda regularse. Podrás incluir inclusive pues instituciones que regularmente tengas en tus códigos locales como las del tutor, etcétera, pero siempre y cuando sean compatibles con las del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Otro tema muy importante y que tiene que ver también con esto es la figura del juez en el procedimiento en general. Como te digo, el juez deja de ser un simple espectador para participar activamente en el proceso y eso implica uno de los mayores retos para los juzgadores, sobre todo en materia familiar. Llegamos a un grado tal que se vuelve la litis abierta totalmente en materia familiar, donde el juez podrá hacerse llegar de probanzas, no importa ni siquiera en qué etapa del procedimiento nos encontremos, no importa que no sean supervenientes, si es materia familiar se podrá hacer llegar de ellas porque se reconoce nuevamente o se le da supremacía al interior superior del menor, al interior superior de la familia, a todas estas cuestiones que ya se han manifestado nuestro Estado mexicano en los tratados internacionales, en la Constitución, etcétera, y dice, oye, pues, si esto ya lo he manifestado en mis tratados, ¿por qué no debería estar en mi legislación adjetiva, verdad? Y así
Por ejemplo, si en un asunto que tiene que ver con la capacidad de una persona, es un asunto que muy probablemente puede haber con la familia, por lo tanto, el juez podrá intervenir de mutuo propio o inclusive llegarse de probanzas o de evidencias que ni siquiera las partes le aporten. Y esto será para todos y cada uno de los asuntos de familia. Bueno, pues a mí se me hace que este tema es muy relevante porque lo que yo entiendo que tú me estás diciendo es que el juez, bajo este nuevo código, debe tomar un rol relevantísimo para investigar la verdad histórica y evitar cuestiones que desafortunadamente han sucedido, que se causen injusticias basadas en formalismos sin indagar adecuadamente en la verdad por deficiencia de la manera en cómo se puede plantear un litigio, porque realmente una de las partes quizá es más débil que la otra, etcétera. Es decir, el juez toma un rol principalísimo en cuanto debe buscar la verdad y la justicia. Eso es lo que te estoy entendiendo. Así es, Carlos, efectivamente, digo, como tú también conoces, en la reciente, bueno, no es tan reciente, pero en la reforma del artículo 17 constitucional, se privilegia el fondo sobre la forma, y esto es algo que también se deja muy plasmado en el nuevo código, en general en todos los procesos y con mayor razón en los asuntos del orden familiar. Es algo que se trata mucho de lograr a lo largo de todo el código. Es un principio rector del código. En general, es una intención muy, muy grande la que tiene el legislador de lograrlo. El legislador mismo sabe que no va a ser tan fácil y también espera mucho la cooperación de los estados, porque al final, por la impartición de justicia, porque al final esto va a ser impartido por jueces locales. Claro. Jueces locales que estén preparados para ello. Y también hay otras cuestiones que sí deberán de legislar los congresos locales, como por ejemplo las circunstancias en las cuales se dirimirían las controversias en juicios sumarísimos. Hay juicios que se van a resolver en periodos de un mes, pero deja abierta la puerta abierta a este código a que cada estado resuelva qué cuestiones son las que deberán de resolverse en los juicios sumarísimos o en los juicios sumarios, precisamente atendiendo a que cada estado tiene infraestructuras, necesidades diferentes. En cada estado se pueden determinar que hay cosas que son más importantes que otras, y a ello tendrán. Desde luego la intención es que volvamos a lo mismo, en materia familiar las cosas se resuelvan de la manera más pronta. Pero hay algunos estados que les podrán interesar más algunos juicios que otros, y es ahí donde deja abierta la puerta, ¿no? Definitivamente creo que eso es otro de las diferencias en este código, prevalecer el fondo sobre la forma. Sí, a mí se me hace, la verdad es que cada tema que vas desarrollando abre una beta riquísima para ser explorada. Particularmente, por ejemplo, esta cuestión de los juicios sumarísimos se me hace muy interesante. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la búsqueda de la justicia y el acceso a la justicia es importantísimo. Pero la pregunta es, el diablo está en los detalles, y realmente, como bien lo señala García Maínez en su libro de introducción, de buenas intenciones está empedrado el camino que lleva al infierno. Entonces, la verdad es que habrá que interrogarse. Por ejemplo, estos juicios sumarísimos los van a llevar los jueces de primera instancia,
son los jueces menores? ¿Cómo funcionará la cosa? Van a ser los juicios de primera instancia. La idea de los juicios orales sumarios, como te digo, es que se desarrollen en aproximadamente un mes y que, lejos de tener audiencia preliminar y de juicios, es que se resuelvan en una sola audiencia, que la etapa postulatoria sea una etapa mucho menor. Realmente los jueces de menor cuantía, inicialmente se le había propuesto que desaparecieran los jueces de menor cuantía. Aquí hubo una discusión interesante, había dos puntos de vista que decían que era una desigualdad la existencia de jueces de menor cuantía, porque era como darle una menor importancia a los juicios que fueran de menor cuantía y no darles no darles un juez tan bien preparado como el de primera instancia. Yo en lo personal me oponía a esa postura porque al contrario, decía, tan les quieres dar importancia que le señalas un juicio, es sumario, realmente los juicios de menor cuantía aceptan mucho menos recursos o más rápidos, y es precisamente tratando de evitar que costos, tiempos para los asuntos de personas que ocupan resolver su situación. Al final se determinó que seguirán existiendo los juzgados de menor cuantía en base a las cuantías determinadas por los estados de la República y en situaciones específicas donde una competencia se pudiera resolver en base a la cuantía. Pero no, los juicios sumarios serán llevados por los juzgados de primera instancia y te digo, serán resueltos en una audiencia de juicio donde se escucharán los alegatos e inmediatamente se dictará sentencia, más o menos como lo que se hace en los juicios penales actualmente, en la audiencia de juicio. Pero el tema es que los jueces menores sobreviven. Sí, sobreviven, pero sí serán muy específicas las circunstancias sobre las cuales sobreviven. Yo creo que tenderán a desaparecer. Sí, porque en realidad es curioso este planteamiento que tú estás mencionando. Yo lo utilicé hace muchos años en un amparo y como dicen que cuando uno usa latinajos se cobra más caro, pues yo le puse que era la discriminación pecunia causa, porque en realidad si tú eres rico y tienes unos asuntos que valen mucho dinero, pues te mandan con los jueces mejor preparados. Y si tú eres una persona que no tiene tantos recursos y tu asunto, bueno, para ti es muy grave porque es tuyo en lo personal, te mandan a un pool de jueces que todo mundo tiene la sensación de que los pusieron ahí porque no tenían las calificaciones suficientes como para haber sido nombrados jueces de mayor cuantía. Sí, en respuesta a tu argumento, yo puse como ejemplo qué pasa con, por ejemplo, las SOFOMs que se dedican a dar microcréditos y que sus juicios, todos y cada uno de ellos irían a jueces de menor cuantía. Y son empresas altamente solventes, con capitales enormes, pero como dan créditos 10, 15 mil, 20 mil pesos, pero que si ves su capital representan cientos y cientos de millones de pesos. Entonces yo creo que ya después de ahí el argumento de que te mandaron a ti por ser débil económicamente a un juez de menor cuantía, pues ya no es tan sostenible. Inclusive si vemos, al menos en Nuevo León, si vemos quiénes son los mayores actores que se encuentran en los juzgados de menor cuantía, son instituciones como SOFOMS, las mismas casas de crédito, casas de empeño, casas de propiedad, que definitivamente insolventes o carentes de recursos no son. Entonces yo creo que todo es debatible, ¿no? Y aparentemente hay una disparidad total
entre los acreedores, que son empresas muy solventes con capacidad para pagar abogados sin ningún problema, abogados incluso a sueldos si no quieres caso por caso, frente a la persona a que le otorgaron un microcrédito para financiar las mercancías en un mercado, o la pequeña cocina económica que obtuvo un crédito para comprar una licuadora o una cosa. Es decir, porque realmente esos son los problemas que debe solucionar la problemática del acceso a la justicia. Y cuéntame, una de las grandes inquietudes es la cuestión del tribunal virtual. Y me dicen que hay tribunales virtuales muy buenos, como los de Tamaulipas, años y años de inversión y de desarrollo de conocimiento. ¿Qué va a pasar en este tema? Sí, mira, Carlos, lo que tú preguntas es muy interesante, ¿no? Definitivamente, yo prácticamente son muy pocos años los que he litigado sin tribunal virtual, y tengo más de 20 años de mi carrera profesional. Para mí es algo de mi día a día. Ha sido la vanguardia en el desarrollo de tribunales electrónicos en México. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el Tribunal Virtual de Nuevo León es el mejor. He tenido la fortuna de litigar prácticamente en los 32 estados de la República. He conocido muchos tribunales electrónicos o muchos medios de acceso electrónicos a los poderes judiciales. Creo que es mucho mejor también, inclusive, que el del Poder Judicial Federal, que no tiene mucho en funciones. ¿Verdad? Sin ninguna duda. Entonces, cuando volvemos a lo mismo, cuando estábamos en los trabajos ahí del comité, era algo que les preocupaba mucho a los miembros, ¿no? De la justicia digital, así le llaman allá, la justicia digital. ¿De qué manera se va a implementar? Y entonces, pues es que para mí se me hacía, pues es que ya está implementada. O sea, para nosotros, todos y cada uno de los expedientes que vemos están digitalizados, todos y cada uno tienen funciones para presentar promociones, hasta con mi propio formato que puedo guardar en el tribunal. O sea, ni siquiera me llegan cuestiones a mi correo, me llegan. Entonces, de verdad, ahí Nuevo León tiene una ventaja sobre prácticamente todos los demás estados, para implementar este código. Este código tiene como límite para aplicarse el 2027, desde luego, abril del 2027. Desde luego, no quiere decir que nos vamos a esperar hasta el 2027 a implementarlo. Así pasó con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se daban 4 años para su aplicación, pero hubo estados que lo empezaron a aplicar de manera previa. Chihuahua, por ejemplo, fue de los primeros. Nuevo León también tuvo bastante anticipación a su aplicación. Y creo que ahorita, de verdad, Nuevo León puede ser la punta de lanza en sobre los demás estados. Es el que les puede enseñar a los demás estados cómo se hace, porque este es un tema trascendental. Yo creo que la mayor preocupación de muchos estados, ¿cómo le voy a hacer ahora para que los juicios sean en línea? Conforme a este código, desde la presentación de la demanda, tú designas un correo electrónico, y en la contestación te van a designar un correo electrónico, y ahí te pueden notificar la reconvención. Ya entonces, verdaderamente el tema digital, electrónico, se vuelve de manera parte del proceso, se vuelve tendencia, y si no se logra, se va a ver muchas fallas. En las definiciones del código se vienen muchas cuestiones electrónicas que, como no sé si recuerdas cuando se publicó el tema de la firma electrónica en el Código de Comercio, que venían mucho que es una base de datos, que es una fiel, que es un etcétera. Así empieza el código. Verdaderamente es uno de los temas torales del Código Nacional de Procedimientos Civiles, y es una de las principales preocupaciones
de entidades como la Ciudad de México, se entiende porque definitivamente tienen muchísimos expedientes. El Estado de México creo que ahí va avanzando, pese a tener también una gran cantidad de asuntos, y otros estados como Tamaulipas, Chihuahua, Querétaro, pero aún así, de verdad, Nuevo León debiera ser la punta de lanza. No se limita a que cada estado tenga, o que sea uniforme el código, la forma en que se lleve digitalmente los asuntos. Cada estado podrá tenerlo en la forma que así lo determine. Sin embargo, es interesante, y yo lo he platicado con otros colegas, que aquí actualmente el Tribunal Virtual está regulado en un apartado especial en el Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, donde inclusive a pesar de ser en el mismo cuerpo de leyes, empieza la numeración en uno, ¿no? En el número 1. Y en mi opinión, ese apartado debería de convertirse en pues no puede reglamentar una ley federal, pero un reglamento o una nueva ley que debiera emitir el Congreso local para que los abogados siguiéramos llevando las mismas cuestiones en las que se han desarrollado durante 20 años o más aquí en Nuevo León, desde luego sin contradecir cosas como el surtimiento de efecto de las notificaciones u otras que sí serían contrarias al código, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí viene el artículo, si no recuerdo, del 78 del apartado del Tribunal Virtual, de que te dicen cómo van a surtir efectos, que van a surtir conforme al boletín judicial, etcétera, etcétera. Y pues eso ya va a ser contradictorio a lo que dice el nuevo código. Claro. Pero sí debiéramos de aprovechar todo eso que ya tenemos y que sea Nuevo León uno de los estados pioneros, o si no es que el primero en aplicar el código. Pues realmente ojalá lo fuera, porque aquí en el estado hay mucha experiencia sobre esto y el tema fundamental es que parece que la dinámica nacional y la dinámica de los diferentes estados de la República es ignorar lo que ocurre en otras partes, en otros estados. Y es decir, Nuevo León debería ser consultado por la Federación y por muchos estados de la República. Debería haber sido consultado desde hace mucho tiempo para que les ayudara a implementar sus reformas de tribunal electrónico. Lo que tú estás diciendo, tú tienes 20 años de experiencia con el tribunal electrónico, porque aquí ya teníamos tribunal electrónico desde hace 20 años. Sin embargo, yo creo que son pocos los estados de la República que han consultado a Nuevo León para desarrollar sus tribunales electrónicos. Y además, quizá no lo consultan porque no hay fondos. Y la pregunta es, ¿de dónde van a salir los fondos para que los estados de la República implementen las políticas públicas que vienen del centro? Bueno, como te he comentado al final, la razón de emitir este código es en base a una resolución judicial. Y una de las cuestiones que el Congreso tiene que forzosamente... que tú no fuiste el que legislaste. Te hago estos comentarios a lo mejor muy vehemente, pero no son en contra tuya. Yo reconozco no te preocupes, no te preocupes. Tu gran mérito de participación en este código. Yo creo que nosotros nos debemos de sentir honrados y prestigiados de que te hayan llamado a consultar tu opinión. Gracias. No, mira, no, definitivamente todo es perfectible, ¿no? Pero precisamente en el cumplimiento de esa sentencia, el Congreso está obligado a asignar los fondos necesarios, las partidas necesarias para que los estados implementen el código en lo largo del país. Y se está, sin meterme a la Comisión de Hacienda, ni haberla revisado, ni que nos hayan mostrado los números, porque ya era bastante estar trabajando ahí en el Congreso, definitivamente deberán de rendir cuentas de cómo están cumplimentando para la implementación, porque si no, sin otra forma, pues de nada va a servir el trabajo que hizo, ¿verdad? Se va a quedar ahí con
con una ley mocha o una ley imperfecta que no se ejecute. Claro, a mí se me hace que todas estas cuestiones son muy importantes. Y otro tema que se ha planteado es el de la desaparición de los recursos de los procedimientos civiles. ¿Qué implica esto? ¿Ya no va a existir la apelación o qué recursos sobreviven, cuáles no sobreviven? En fin, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mira, al final se expuso mucho el tema sobre los recursos en los juicios y que eran usados en la típica chicana que le llamaban para prolongar juicios eternamente, ¿no? Pero por otro lado existe el derecho humano de recurrir a las resoluciones judiciales, contemplado en el Pacto de San José y en muchos otros, y en muchos otros tratados, no nada más americanos, sino de otras latitudes. Al final, no es que hayan desaparecido recursos, sino se limitó el tema o aclaró el tema de cuándo pueden ser promovidos unos y otros, y sí se redujeron. Antes la regla general era, lo que no es apelable es revocable. Y eso te dejaba un espectrote muy amplio de a ver qué recurrías. Yo conocía muchos casos donde un abogado presentaba un recurso de apelación y uno de revocación sobre el mismo auto. O sea, pues uno de pegar. Pero ahorita ya se limitó a 3 recursos, el recurso de apelación. Se copió mucho la figura que se usa en el amparo, que te tiene que causar un agravio personal y directo. Uno de los requisitos de ese recurso de apelación es que expongas por qué considera que causa un agravio, si no va a ser desechado, debería de ser resuelto en la sentencia definitiva. El recurso de reposición, que va a ser contra la calificación del grado de la apelación, y el recurso de queja, que pudiera ser básicamente contra la negativa a la admisión de la apelación o contra la admisión o contra el monto de la fianza que te pudieran fijar en una apelación para que pueda ser en ambos efectos. Que también ya es un tema interesante, el que te digan que si tú pides la suspensión en un recurso de apelación para que sean ambos efectos, te pueden fijar una fianza. También en un tema muy similar al de amparo, con una audiencia incidental, una audiencia definitiva, y fijar una suspensión. El procedimiento de apelación copia el procedimiento de amparo. Al final hay que tomar muy en cuenta que estamos pues tomando un código único en base mucho a leyes federales. La reforma a la ley de amparo no es tan antigua. Muchas de las cosas que se están pensando para este código son cosas que se pensaban ya en la legislación al reformar la ley de amparo, y pues bueno, se tomaron como base esa. Yo creo que es un acierto. Se elimina también la figura del reenvío. Nuevo León no la tiene, pero otros estados tenían la figura del reenvío, de que resuelve la sala y ahora reenvíalo a la primera instancia para que resuelva la primera instancia lo que ya dijo la sala que estaba mal. Resuélvelo tú, sala. O sea, yo creo que ese sí es un gran paso, porque la mayoría de estas reformas de la ley de amparo y de las que tú estás comentando parecen estar pensadas más bien en tratarles de hacer más cómodo el trabajo a los jueces y no tanto en darle justicia a los justiciables. Y este tema se me hace que sí es muy relevante al obligar a las salas a que revisen. Yo me acuerdo que decían en materia de amparo que iba un amparo y era para efectos y regresaba, y había hasta 6 amparos ida y venía, y ahora los magistrados te comentan como si fuera un gran éxito que ahora nada más rebotan 3 veces. Bueno, para ellos es una gran ventaja nada más tener que resolver 3 asuntos y no 6 como antes. Pero para los justiciables que están pagando y sufriendo esta incertidumbre,
sí es terrible. Así es que a mí se me hace muy positivo esto que tú estás comentando. Yo creo que esto sí es una cosa que debe ser subrayada como un avance importante. Sí, y además otra cosa en materia de recursos es que ahora se señala que deberá de haber audiencia en la apelación y se te deberán de admitir pruebas en la apelación. Eso fue tomado del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde hay audiencia de juicio también en la segunda instancia. Entonces, seguimos en la tendencia de que puedas estar presente ante el juez en todo momento de que el juez te escuche. Y en este sentido, me gustaría también hablar de una figura también muy importante que todos lo conocemos muy de facto, pero nunca había estado regulada: los alegatos de oídas. Están regulados por primera vez los alegatos de oídas en el Código Nacional. Te dicen que si durante el procedimiento, fuera de las audiencias que tienes derecho, una de las partes quiere manifestar algo al juez, tiene derecho a solicitarlo por escrito, se le correrá traslado a la otra parte para que en su derecho de contradicción y a debatir pueda estar presente y se les escucharemos sobre el tema en particular. Entonces, también esto es un tema que tiene que ver con la igualdad procesal, que tiene que ver con eliminar especulaciones. Es que se reunió en el escurito, es que le dijo, es que fue cuando es primo del juez, es primo de no sé quién, y lo vio y hablaron y no sé de qué hablaron. Entonces, esto es una tradición prácticamente del derecho mexicano, los alegatos de oídas. Me da risa porque me acuerdo que una vez platicando con un abogado de Estados Unidos, estaba un pasante y le estaba tratando de explicar qué eran los alegatos de oídas. Y les decía, le decía, ear hearings. Y entonces el abogado se sorprendía así que, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces, es un acierto para mí. De verdad, creo que es bueno que quede constancia de todo lo que hace después en el juicio, aún aunque sean audiencias fuera de proceso. Y pues bueno, aunque no pudiera considerarse como recurso, pero es un tema que se incluye. Sí, realmente es mejor que tú puedas comparecer ante el juez y hacerle la aclaración, aunque tengas a la otra parte. Quizá esto es muy positivo en el sentido de que por lo menos formalmente elimina las posibilidades de gestiones tras bambalinas, que yo quisiera y me pregunto si el tráfico de influencias va a desaparecer en definitiva, porque es una realidad no nada más de México, es una realidad del mundo. El tráfico de influencias ocurre hasta en Dinamarca, que ya es mucho decir, pero el tema es que, bueno, en los Estados Unidos ocurre, las influencias están presentes, hasta en Suecia. Recordemos lo que pasó en el Premio Nobel de Literatura, que hubo que no otorgarlo un año porque había corrupción y hay corrupción en la Gran Bretaña. Me parece un avance importante que se reconozca la importancia del alegato de oreja, porque sí cumple una función muy importante, y había el riesgo de que lo eliminaran quitándole las posibilidades, porque a algunos jueces se les ha preguntado y ellos responden: es muy importante el alegato de oreja porque el litigante te ayuda a centrar el problema más allá de los escritos. Y hay otras personas algunos jueces que decían, bueno, ¿qué piensan? Que no leemos los asuntos. Y la respuesta de muchos litigantes era, pues sí, efectivamente, pensamos que muchas veces los jueces no leen los expedientes, se conforman con la versión sintética que les da el secretario. Y qué bueno que se reconozca esta importancia
de la inmediación judicial, porque realmente es una cosa vergonzosa que históricamente muchos jueces se mantenían al margen de lo que ocurría y nada más se limitaban a permanecer en su escritorio firmando archivos. Y quiero decir que a pesar de estas malas prácticas judiciales, sí ha habido siempre muchos jueces muy involucrados en su función y muy buenos, porque el sistema no podría funcionar si no es gracias a los buenos jueces y a los buenos funcionarios. El tema es que parece que hay muchas figuras jurídicas que se eliminan tratando de eliminar malas prácticas de unos cuantos. ¿Qué opinas de esto? Definitivamente yo creo que hay más jueces buenos que malos. Comparto mucho tu opinión. Hay resoluciones que verdaderamente cuando las lees, aun y cuando no te sean favorables, dices, de verdad, mi admiración y respeto para las personas de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, hay otras que aun y cuando te puedan ser favorables, dices, de verdad, parece que no quisieron trabajar, y hasta te preocupa más cuando una resolución, aun siendo favorable, no está bien sustentada, ¿no? Es loable lo que el código pretende al menos hacer, porque así tal cual lo establece, no serán revocables las resoluciones por meros temas de errores tipográficos o por citar mal un artículo o por cuestiones que tengan que ver más con la forma que con el fondo. Creo que esto es importante sin embargo, también sí es muy importante que las partes alleguen todos los elementos y se involucren con el juez. Pero por otro lado, el actor judicial deberá de estar también involucrado en un sentido humano, que no es lo mismo inclusive juzgar desde perspectiva de derechos humanos, sino ver un sentido de la realidad que vive la comunidad a la que se enfrenta o a la que juzga, para entender situaciones que se viven y para poder juzgar. Yo para mí, Nuevo León, vuelvo a estar muy orgulloso de sus jueces a lo largo de los años que he litigado. Creo que son jueces muy preparados, cada vez los veo más preparados, que si te van a contraargumentar, generalmente lo hacen bien. Sí, habrá los casos que no son así, tampoco lo podemos negar, pero no debemos de tampoco cegarnos y decir que la administración de justicia está por los suelos, porque tal cual lo dice, si estuviera por los suelos, no tendríamos tantas y tantas y tantas demandas en los juzgados. Pero también son humanos y no es posible que desahoguen a tantas personas requiriendo cosas a veces no tan necesarias o que pudieron haberse resuelto de otras formas, ¿no? Yo respeto, es cierto que en este país, como dijo José María Morelos y Pavón, es que todo el que quiera quejarse tenga un tribunal que lo escuche, es cierto, pero hay veces que nos quejamos y nos escuchan también de más. O sea, a veces celebramos cosas que dices, ¿de verdad hiciste trabajar a un tribunal para que te resolvieran eso? Este código también trata de privilegiar la conciliación, que el juez funja como un órgano conciliador, sin negarle el acceso a la justicia a las personas. Tampoco es un tema que se va a volver obligatorio el llevar etapas de conciliación. No quiere decir que no vayas a audiencias preliminares y donde te inciten a conciliar, pero eso ya es parte del proceso judicial. En la Ciudad de México han estado muy recientemente promoviendo la mediación, pero la razón por que lo hacen es porque sus convenios de mediación se vuelven títulos ejecutivos. Entonces, de verdad es que llegan a un punto que no tienen ni siquiera unos medios preparatorios a juicio. O sea,
no es tan, no, o sea, de verdad, no es tan conciliador cuando se vuelve algo más amenazador. Creo que en una media, en una media para todos puede funcionar. Sobre los jueces, si saben que deberán prepararse de manera mejor, y si los litigantes también encontramos que ya no nos deben de pagar porque dure más un proceso, aunque seamos demandados. Nos deben de pagar porque seamos los que resolvamos el problema, no importa del lado que estemos. Una de las cosas que se pretendió revisar en este código, pero hay batallas que hay que escoger, era el tema de la colegiación obligatoria. Entonces, era demasiado para que se regulara también en este código. Y no iba a pasar. O sea, de verdad no íbamos a llegar al tema del límite si nos poníamos a discutir sobre ese tema. Pero sí creo que, de verdad, privados o públicos, yo no estoy diciendo de ningún colegio de abogados, no estoy privilegiando a nadie, pero privados o públicos deberá de haber órganos que regulen el ejercicio de la abogacía, porque en la medida que sean mejor ejercidas tanto por los entes privados como por los entes públicos, este código o el que lo sustituya podrá funcionar mejor. Bueno, esto de que tú dices, este código o el que lo sustituya, ya abre otro canal de discusión. Pero yo creo que hay mucho que aprender de lo que se ha logrado en Nuevo León, hay mucho de lo que aprender de lo que se ha logrado en Tamaulipas, en otros estados de la República, Coahuila, Chihuahua, Sonora. Es decir, hay avances en todos los estados de la República. La realidad que se vive en Veracruz es muy distinta a la que se vive en Guanajuato. Comenzando que Veracruz comienza en Tampico y termina allá en el sureste con Tabasco. Es decir, yo creo que hay que oír más a los estados de la República. Yo creo que también es importante reconocer la labor de los buenos jueces que hay en el país, de los buenos funcionarios judiciales, pero particularmente a mí me gustaría reconocer la labor de Juan Guillermo Ávila, que ha llevado el nombre de Nuevo León tan alto, que lo ha llevado tan dignamente hasta el Congreso de la República en este nuevo instrumento procesal tan importante. Antes de darte la palabra y pedirte que te cuente, que nos des un mensaje, quiero contarte una anécdota. En los años 80, yo litigué en el estado de Tamaulipas. Tenía muchos juicios en Matamoros. Y cuando era gobernador Enrique Cárdenas, en los últimos meses de su mandato, yo creo que algún primo o sobrino o ahijado o algo que había estudiado un doctorado en París o en alguna parte, le vino con un código nuevo de procedimientos civiles, que era la maravilla y la oralidad y cuánta cosa. Y entonces, unos meses antes de que saliera el gobernador Cárdenas, se promulgó este código, porque pues ya ves que en este país los diputados poco cumplen su función auténtica de legisladores, más allá de levantar el dedo, sino que te cuenten los de Coahuila, que cuando quisieron hacer reformas se dieron cuenta que ellos mismos habían aprobado una reforma constitucional que les quitaba sus facultades. El tema es que pusieron este nuevo Código de Procedimientos Civiles que sustituyó un código que había vendido el uruguayo Couture, un código magnífico que tenía Tamaulipas, porque Tamaulipas, creo que todavía lo tiene, porque Tamaulipas fue de los pocos o el único estado que se lo compró. Pero este código de la mente brillante, esa que venía de París,
resultó catastrófica y poco ajustada a la realidad. Duró un año y al año el Congreso del Estado derogó el código del señor que vino de París con tan buenas ideas y volvió a poner en vigor el código de Couture. Una experiencia vergonzosísima para el estado de Tamaulipas y para la persona que lo aprobó. Ese fue un año terrible para la justicia en Tamaulipas. La experiencia fue malísima. Y yo espero que eso mismo pase con este código, porque realmente veo que trae muchos problemas y trae mucho problema de sordera con respecto a los grandes avances que se han hecho en los estados de la República. Yo te prometí que no iba a meter tanto mi cuchara, pero perdóname, pero no me he podido aguantar. Yo no simpatizo con este nuevo código de procedimientos civiles, pero qué bueno que yo no soy el legislador mayoritario, porque si no, yo hubiera aprobado este código que el legislador sí aprobó. Así es que, dicho esto, mi querido amigo, y reconociendo nuevamente lo importante de tu voz en el Congreso y en estas comisiones, yo quisiera a la vez que comprometerte para que sigamos platicando, porque cada uno de estos temas parece que abre una avenida entera para poder conversar, además con una persona tan preparada como eres tú, para que nos hagas el favor de darnos un mensaje final para cerrar el programa. Sí, Carlos, mira, atendiendo a tus palabras, hay que recordar que todo es perfectible. Reconozco como parte involucrada mínimamente en lo que fue el proceso, porque meramente antes de mi participación hubo muchas otras personas que estuvieron involucradas y trabajando. Es que al final se estuvo trabajando en marchas forzadas y en cumplimiento de una ejecutoria que tenía que salir. Y hubo muchas cuestiones que se sacaron siempre con la mejor intención, lo mejor posible, pero sí contra el reloj. Te voy a decir en cuestiones que se han dado en los últimos días. Existen actualmente varios cursos que ya se están impartiendo con un costo por varios abogados de renombre, digamos así, en la Ciudad de México y en otros lados, del Código Nacional de Procedimientos Civiles, publicado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y hasta con jurisprudencia algunos, de un cuerpo de leyes que oficialmente todavía no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero ya hay quien lo está publicando con jurisprudencia. Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Y por qué te digo esto como parte del mensaje? Tenemos 4 años para la aplicación de este código, para que sea obligatorio en todo el país. Tenemos 4 años para mejorar el entorno donde se va a aplicar. Y no necesariamente el entorno tiene que ver con que la norma cambie, sino más bien con que cambien los normados. Si no cambiamos nuestra percepción, nuestra práctica del derecho, la visión de los juzgadores, podremos tener el código de Couture, podremos tener el código que vino de la Sorbona, o podremos tener este código, y aún así seguirán dando todas y cuantas las mejores y peores prácticas que se siguen dando al día de hoy en cualquiera de los estados de la República. Entonces, de verdad, a mí me gusta mucho el código, pero por la principal razón que me gusta es porque es un nuevo comienzo. Definitivamente el código que teníamos antes no
se adapta a la realidad actual, no de México, sino del mundo. Es cierto que tenemos muchos Méxicos, pero aún así, el México del sureste no es el mismo México de hace 100 años. Y si no hacemos algo porque sea diferente, va a seguir siendo en retraso, en rezago, diferente al México del norte o del centro, etc. Es una oportunidad para que, aunque pareciera que es un ataque al federalismo, nos veamos más como federación y nos unamos todos en colaborar en algo que nos puede legislar y regir nuestras relaciones de justicia cotidiana, que es un concepto muy importante para el código, que es lo que nos lleva a tener una mejor sociedad. Yo con eso me quedaría, invitaría a quien quisiera leerlo, reflexionarlo y dejar mi contacto contigo. Yo siempre estoy abierto a platicarlo. No me considero experto en el tema, pero simplemente estuve un poquito más cerca del proceso y me va a tocar estar viendo cómo se va transformando el proceso. Este es un tema que nadie se puede decir absolutamente, nadie experto en el tema. Entonces, pues, vamos a echarle ganas y ver cómo sucede. Bueno, por mi parte debo decir que me gana la emoción a veces cuando hablo, y por tu parte debo decir que al escucharte crece mi admiración hacia tu persona y reconozco que además de magnífica persona y excelente abogado, eres un hombre sabio. Muchas gracias, Juan Guillermo, por todos tus buenos consejos y tus buenas orientaciones. Creo que tu intervención ha sido muy importante y muy ilustrativa. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría especialmente tratar aquellos temas que son de su especial interés. Así es que, agradeciendo nuevamente a Juan Guillermo su valiosa intervención, me despido y espero poder encontrarme con ustedes la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.